Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, a todas. Soy María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho. Quiero darles la bienvenida a esta charla, a esta presentación del libro que acá tengo, acá el libro de Antonio Ramos, que hoy nos acompaña junto a Cristina Domenech. Y la verdad que tengo el gusto de participar de este encuentro para presentar, como decía, junto a Antonio, esta obra intelectual exquisita, novedosa, y en todas las oportunidades que he tenido de acompañar a autores en los prólogos o de presentar sus obras en nuestra facultad, en estas oportunidades realmente siempre sentí muchísima alegría, pero también una gran responsabilidad, porque en la escritura de un libro, cada autor, cada autora nos obsequia su tiempo, su esfuerzo, su creatividad, su manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje. En esta tarde es un privilegio poder presentar el libro, como les mostraba, Derecho y Literatura, y también a su autor, al doctor Antonio Ramos. Encontramos en esta obra una relación desafiante que nos invita a sumergirnos en cada una de estas páginas, que en forma sencilla, agradable, nos va contando el autor cuánto de literatura tiene el derecho. Ambos forman parte de la narrativa social, de la historia, de la memoria. La literatura es el arte de la palabra, y el derecho recoge esas palabras y las hace norma, las normatiza. Por eso es importante leer cada una de estas palabras en su libro, palabras que van expresando nociones y teorías del derecho. El naturalismo, el positivismo, el trialismo, las teorías críticas del derecho. Y todo eso lo va haciendo y lo va desarrollando con una gran claridad conceptual, sin perder el rigor científico de estas definiciones, de estos conceptos. Y después, por supuesto, pasamos a la noción de literatura, mejor dicho, a las nociones de la literatura, donde está presente la diferencia y la diversidad de autores y de pensamientos, hasta llegar a la parte más deliciosa del libro, donde encontramos cómo la literatura propone este debate, pone en crisis los conceptos, busca nuevos significados. Y para usar un término filosófico, puedo decir cómo la literatura dilemiza al derecho, cómo propone a partir del derecho nuevas miradas y diferentes análisis. El libro está lleno de fragmentos, de frases, de citas literarias que nos invitan a pensar y analizar el derecho desde un lugar diferente. Hoy quiero presentar en primer lugar a Cristina, una amiga con quien me une un gran afecto. Es licenciada en filosofía, poeta, escritora. Coordina talleres de escritura y de literatura y de lectura para niños, adultos. Aguardemos unos segunditos, estamos por un inconveniente en la conexión, aparentemente. Bueno, Cristina, te estaba haciendo una hermosa presentación la señora decana, te cedo la palabra. Luego, si ella retorna. Retomo este inconveniente de sonido, que lo podemos tomar como la primera metáfora de la tarde, el sonido del lenguaje, que es a lo que justo se estaba refiriendo Fernanda. Tomo un concepto filosófico que ella acaba de... Bueno, antes que nada, antes de empezar con el envión, agradezco muchísimo la convocatoria de Antonio, especialmente a quien conocí a raíz de estas jornadas de Derecho y Literatura, que ocupan un capítulo de este libro,
Fue para mí una enorme sorpresa saber que desde el lenguaje duro del derecho había un hilo conductor que era la poesía, y hacía muy poco tiempo, yo soy mamá de una alumna del Colegio Ecos que murió en el siniestro vial de Santa Fe, que todos tal vez recuerden o no. Y Delfina era una precoz niña poeta, muy precoz, y para mí, que ella se crió entre escritores y talleres, era sorprendente ver lo que ella escribía. Y yo no conocía a Antonio, y Antonio tampoco me conocía a mí, y él conoció la poesía de Delfina ante todo, por eso hago esta breve introducción, y a raíz de la poesía de Delfina, que encontró creo que en internet, nos rastrea y nos invita a mi marido y a mí, como padres de Delfina, y para nosotros fue una noche inolvidable por la vinculación. Fue una jornada extraordinaria. Yo nunca me olvidé de lo inspiradora que fue aquella jornada para mí, y fueron los primeros pasos. Ahora van a ser 15 años de la muerte de los chicos, y fue la primera vez que yo tuve conciencia del valor de la palabra y del valor de la poesía. Porque que Delfina estuviese entrelazada con el lenguaje jurídico y con textos tan queridos para mí como eran los textos de Saer, el concepto de ficción, el placer del texto de Roland Barthes, y Grauce, la escritura, bueno, tantos textos que para mí eran tan normalmente conocidos y usados para trabajar, de repente verlos ahí puestos fue un orgullo y un honor enorme, y muy, muy, muy motivador. Entonces le agradezco especialmente a Antonio aquella jornada por enésima vez, y también a Fernanda que me haya convocado hoy para acompañar esta presentación. Cristina, Parece que... disculpa, un interrumpo, se encuentra la decana con nosotros acá. Fer, ahí te veo. Hola, justo Cristina, creo que cuando se me cortó la comunicación, no sé, la verdad que a todos nos pasa esto de la virtualidad y las conexiones que, bueno, son inestables. Pero justo creo que estaba por presentarte, así que en buena hora, porque sé que vos ya arrancaste. Yo justo creo que estaba refiriéndome al vínculo de amistad, de afecto, de gran aprecio que tengo hacia tu persona. Estaba presentándote como licenciada en filosofía, poeta, escritora. Coordinás talleres de lectura y de escritura para niños, adultos e internos en la unidad carcelaria de San Martín, en donde, bueno, tu trabajo allí se ha hecho muy reconocido. Y respecto de Antonio, bueno, decir que fue magistrado de sentencia penal en la ciudad de Rosario, docente también universitario en esa misma ciudad, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y justamente es importante mencionar que ha sido nuestra universidad nacional, nuestra universidad pública, en este caso Rosario, quien ha editado esta obra tuya, Antonio. Es una universidad hermana que fue creada hace casi 50 años también con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Pero antes de darte la palabra a vos, Cris, quiero hacer 2 o 3 menciones. La primera que me parece súper importante, y es que hoy es el Día del Libro. Y la verdad que qué cosa, ¿no? Justo elegimos esta fecha y cuando la elegimos no nos habíamos dado cuenta, pero cuando yo estaba mirando las efemérides del día y digo, no, esto no es casual, es causal. Y esto viene, justamente miraba acerca de cuál fue el origen, ¿no? Y fue en 1908 cuando se entregaron premios a raíz de un Consejo Nacional de Mujeres, se entregaron premios en un certamen de literatura, y es justamente que a partir de 1924 que se ha instituido como Día Nacional del Libro. Y justamente el libro como registro imperecedero del pensamiento y de la vida de los individuos y las sociedades, como un vínculo indestructible entre las generaciones humanas de todas las razas, lenguas, creencias. Entonces, me parecía súper importante poder señalar que hoy era el Día del Libro. Y también, por supuesto, coincide con el fallecimiento de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes, porque justamente yo me había agendado
una hermosa frase de Cervantes para dar un poco un cierre y darte la palabra a vos, Cris, que dice, en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Ahora bien, entonces, te paso la palabra, Cristina. Quiero agradecerte profundamente por haberme presentado a Antonio y por hacer que hoy Antonio pueda estar compartiendo su obra con nosotros y la ha compartido también con la universidad toda, porque las obras de Antonio van a estar ahora en nuestra biblioteca de la universidad, y también vamos a dejar su correo electrónico para que quienes quieran puedan ponerse en contacto con él. Así que te agradezco muchísimo, Cristina, por esta posibilidad de este encuentro, de esta reunión, Antonio, por la generosidad de compartir su obra con nosotros, y muy especialmente a todos y a todas los que nos están acompañando y siguiendo en esta tarde. Cris, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, agradecerte, Fer, que como no estabas en línea, no te agradecí esta convocatoria y esta generosidad también de abrir las puertas de la universidad, que es tu casa, sé lo que vos pones ahí y que es mucho, y para nosotros siempre ser huéspedes en una casa como es la Universidad de Lomas es como un lujo importantísimo. Vos planteabas la idea de dilemizar la palabra desde el más puro... quería dialogar un poquitito con eso, porque el dilema filosófico no tiene solución. Entonces, creo que el libro de Antonio es extraordinario porque tira del hilo de Ariadna para llegar al centro, para encontrar una salida, para estar en algún lugar yendo hacia, pero lo que nos dice tu dilemizar, o sea, el dilema, no tiene solución, tiene disolución, porque son dos bondades y siempre hay pérdida. O sea, no hay elección posible en un dilema, siempre se pierde, son dos, lo bueno con lo bueno y tenemos que elegir uno. Entonces, esta locura, este acto de valentía que ha tenido Antonio, que es cruzar la poesía, la literatura, pero especialmente la poesía, que es como para mí el arte súper mayor de la palabra, donde todos los que tenemos libros de poesía, yo siempre digo que ojalá que en todo lo que hemos publicado haya 5 versos que valgan la pena, y ya eso para mí sería un lujo. En este dilema imposible de opción, digamos, de lo que es el lenguaje jurídico, lo que él hizo con la literatura es extraordinario. Yo muchísimas veces, trabajando, hace un par de años que no estoy más en la unidad 48 como profesora física estable, porque le pasé mi espacio, formé como docente a un preso que después salió en libertad, y es él el que va a dar las clases y los cursos de talleres. Por supuesto que yo siempre estoy supervisando y demás, pero ya no como empleada de la universidad, sino como sostén de Martín Bustamante, que es un nombre para que googleen o investiguen, porque es muy interesante lo que él ha hecho con la literatura y con el derecho y con la vida. Eso por un lado. Pero muchas veces yo he tenido que, entre comillas, jugar a la abogada, porque sin tener la menor noción del derecho, he estado en juzgados llevando habeas corpus, he estado haciendo denuncias por malos tratos, he salido corriendo, he recorrido tribunales como nunca pensé en mi vida que iba a recorrer. Entonces, he aprendido muchísimo de las posibilidades del lenguaje jurídico, pero también de cuánto a mí me permitía hablar con los encargados de causas o ejecutores de causas, o ya no me acuerdo ni todos los nombres que tenían específicos. Yo tenía como un plus cuando hablaba con ellos, yo me daba cuenta, y era mi posibilidad de simbolizar y no estar tan al pie de la letra. Como me dijo un querido colega, cuando estamos al pie de la letra nos quedamos sin letra. Y eso es muy interesante porque ahí aparece la potencia de lo que ha hecho Antonio con la posibilidad de pensar el lenguaje jurídico como ficción, y no voy a meterme en tu terreno bajo ningún concepto, Antonio. Gracias por
esta apuesta, gracias por tu valentía y por convocarme en aquel momento que sigue dándome felicidad el recuerdo de aquella noche. Gracias. Adelante. Desmuteate. Estás muteado. Si no, Ariadna. Ahora. Ahí está. Hola a todos, todas. En principio, los agradecimientos de rigor. A María Fernanda, gracias por abrirme este espacio en la universidad, que es el lugar donde uno se siente cómodo, muy cómodo. Por supuesto, gracias Cristina, porque sos la que encontró la llave para abrir esa puerta y poder estar esta tarde todos juntos. Gracias también hay que agradecer en este lugar a quien participó en el libro. No está hoy, a lo mejor está en el auditorio, pero es muy humilde en su forma de ser, que es una colaboradora, Fabiana Hatt. Ella escribió 2 capítulos del libro sobre 2 temas sumamente interesantes. La invité a participar, participó y está en las mismas condiciones, con las mismas alegrías y las mismas reuniones que tuvimos durante mucho tiempo de investigación. También este libro es un homenaje, por supuesto, a uno de los precursores del entrecruzamiento del derecho con la literatura, que es el profesor Enrique Marí, al que todos conocen, que fue quien manejó la interdisciplina entre la literatura, la filosofía y también el derecho. No es nuevo esto de la literatura y el derecho, a pesar de que llama la atención, a pesar de que despierta cierta curiosidad y que en algunos casos se me ha manifestado una sorpresa muy contundente, sobre todo en los hombres de derecho, más reaccionarios, o más refractarios, mejor dicho, al fenómeno del derecho de la literatura y la poesía. También mi agradecimiento es a mis compañeros de trabajo durante tantos años en la Comisión 10 de Derecho Penal. No los nombro porque son un montón, pero los tengo a todos presentes y está dedicado el libro a ellos. Bueno, esta es más o menos la introducción de lo que deseaba, decirle que estoy extremadamente feliz, ansioso estuve, y que me estoy acomodando a esta nueva situación, porque cada presentación de cada libro o de cada momento que uno conlleva a mostrar lo que ha hecho es una fiesta. Y esta es una fiesta diferente, pero al fin veo a muchas caras conocidas y a muchos amigos. Veo a Rosario presente, lo tengo a mi hijo ahí dando vuelta, así que uno de mis hijos. Bueno, en principio no es nuevo y no es tan nuevo, fíjense hasta qué punto el tema, que los que son estudiantes de Derecho, los que están en el Derecho, saben de Hammurabi. Hammurabi fue rey de Babilonia y un conquistador en el año 1750 a.C. ¿Y por qué lo traigo a Hammurabi? Porque en realidad lo conocí profundamente cuando estuve a cargo de una comisión en ciencias políticas, en teoría del derecho, y después estuve en historia del derecho, de manera que la historia formó parte también de este libro, aunque predominó después la literatura. Hammurabi, el rey babilónico, para poder mantener y sostener su poder, lo que hizo fue unificar 3 cosas. Unificó la religión de los lugares conquistados, por lo que eso significa. Unificó el derecho en un código, que es uno de los primeros códigos de la historia de la humanidad, para que todos supieran lo que debían y no debían hacer y regir desde ahí su fenómeno dominador, pero además unificó la lengua. Unificó la lengua de todos los lugares que conquistaba para poder ser interpretado y para poder dominar a partir del poder de la lengua sus conquistas. Quiere decir que en el 1750 a.C., derecho, literatura e historia estaban de la mano. No hay nada nuevo, somos todos los libros. Preguntarnos qué relación hay entre ambos es encontrar un punto común o
tratar de interpretar desde la literatura y desde qué literatura introducirnos al derecho. Si la lengua es un fenómeno de poder y es una presa de todos aquellos que intentan dominar y que intentan manejar el poder, el derecho también lo es. El derecho también es una forma de control social y es una forma de controlar a partir de la coacción lo que debe y lo que no debe hacerse. Este vínculo no se puede sostener, esta es mi opinión, desde cualquier lugar. Por eso lo primero que quiero es presentarme desde dónde estoy hablando. Cuando nosotros abordamos el tema del derecho de una manera audaz, porque no se puede hablar de derecho en un capítulo, imaginen ustedes los tomos, los libros y los textos que habría que recoger para hablar del derecho. Esto se hizo en un capítulo con el objetivo de que aquel que no estuviera emparentado interpretara desde ahí cuál es la relación y el libro tomara el color que se buscó. Cuando nosotros hablamos de ese derecho, o del derecho en general, debemos señalar desde qué posición del concepto de derecho estamos hablando. Ustedes saben que hay varias escuelas de derecho, vigentes todavía, por supuesto, entre ellas las mencionó Fernanda, el iusnaturalismo, el positivismo, el neopositivismo, la escuela ecológica de Cosio, el trialismo de Bernard Goldschmidt, investigando sobre el trialismo, que es el primero que introduce en principio la sociología como un elemento más de análisis del derecho, además de la justicia y el texto normativo. Descubrí, pese a que estuvimos compartiendo la universidad, que uno de nuestros docentes de la Universidad, Ciuro Caldani, que es muy conocido, trató también de desetiquetar el derecho y dijo que el Código de Vélez no podría haberse escrito si no se leía, si no se trabajaba el Facundo de Sarmiento, o Mitre, o Alberdi, y que había que evitar caer en el tecnicismo, en la tecnocracia de las palabras de la ley. Fíjense cómo se va haciendo una relación interdisciplinaria sumamente interesante, y en un lugar donde la palabra de la ley, que erróneamente es considerada como la verdad, es refractaria a cualquier lugar que se le pretenda sacar sus almidones y su dureza. Eso es lo que busca el libro. Sobre el derecho, alguien ha dicho algo así como que el derecho envejece en su imposibilidad. El derecho envejece en su imposibilidad. Por supuesto, no fue un jurista. Por supuesto que no lo fue. Nada más ni nada menos que don Juan Gelman dijo: el derecho envejece en su imposibilidad. Y encontré en ese concepto, primero, la palabra envejecer, lo que lleva a una idea de la temporalidad de las cosas. Al envejecer el derecho, en su imposibilidad, nos está dejando aparte a esa idea de derecho inmutable, eterno, a esa idea de iusnaturalismo, del derecho que siempre estuvo, aún ausente el hombre. Hablar de envejecer la imposibilidad es, en alguna medida, y según interpreto también, empezar a desnudar la ficción de la ley. Nosotros tenemos leyes que amparan a los niños, niñas y adolescentes, y el hambre de los niños, niñas y adolescentes lo tenemos a la vuelta de nuestra casa. El derecho habla sobre las cárceles sanas y limpias, y Cristina, sabemos que no son ni sanas ni limpias. Y podemos seguir una innumerable cantidad de disposiciones, pero aclarando que el derecho también es una herramienta para consolidar democracia y para consolidar derechos. Y ahí me recuesto en el valor de los derechos humanos. ¿Por qué los derechos humanos son tan relevantes? Porque son denostados por la derecha, porque son denostados a punto de considerárselo como los derechos de los delincuentes, cuando en realidad, si eso fuese así,
todos somos delincuentes, porque todos tenemos que tener el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Si fuese así, los derechos humanos serían de todos nosotros, y todos nosotros, según ese concepto, seríamos delincuentes. Por eso también vaya una recuperación del derecho, sobre todo para la gente que está estudiando, para que no se decepcione en la mentira de algunas leyes, pero sí para que se sostenga desde algún lugar, desde el lugar de la libertad que nos dan justamente los derechos humanos. El libro ya más o menos fue comentado, y les agradezco la lectura que han dado a esta tarea, que es una tarea de ensayo de mucho tiempo, de mucho trabajo, de buscar, de encontrar, de ponernos contentos cuando encontramos un texto para apropiarlo. Voy a hablar un poco de la literatura. Si ustedes me permiten, yo, al mejor estilo de Fernando Pessoa, pero marcando las profundas diferencias que me alejan de Fernando Pessoa, cuando escribí sobre el tema de la literatura, lo que hice fue desdoblarme en mis dos actividades. En aquel momento juez y también lector o escritor de poemas. Y escribí un poema antes de empezar a hablar sobre la literatura en el libro. Si ustedes me permiten, se los quiero leer porque forma parte del texto. Este poema tiene un epígrafe que dice: necesitamos ser dichos para existir. La lengua es nuestro segundo sistema nervioso. Eso lo dijo Paul Valéry, que ni nada más ni nada menos uno de los poetas más admirados por mí en alguna medida. El poema dice así: cuando permanezco cerca de las leyes, me comprime cierto sabor a pan viejo, ni tierno ni sabroso, menos tibio. Al alejarme, en el mensaje de las bicicletas, de los albañiles, en el beso de las maestras, en los ojos pequeños, en el sonido de los vendedores ambulantes, todo cambia. Me detiene un café y a solas me encuentro con los que preguntan, muestran, relatan, los que abundan el trazo del tiempo desde los laberintos humanos, dejando cicatrices en la piel de las noches. Me encuentro con ellos, lejos de la vigilancia de crueles carceleros, falsos gigantes, escondidos en caballos de Troya, prolijamente enumerados. Así, al caer la tarde, respiro. Fue para mí la escritura poética, la lectura, un bálsamo donde poder salir de la estructura de la ley, de la dura estructura de la ley, y de la dura estructura sobre todo de lo que yo hacía, que era juzgar las problemáticas penales. El derecho penal es un derecho rigurosamente encerrado a partir de un fenómeno que tiene el concepto de delito, que es la tipicidad. Y está muy bien que sea perseguido aquel que ha cometido una conducta que la ley prohíbe antes claramente. Pero eso cierra puertas porque, más allá de la voluntad, del acto que el sujeto produce, hay un hombre, hay una mujer, hay gente, hay personas. Eso no lo analiza ningún texto de derecho. Ningún texto de derecho, ni ningún fallo se mete en la historia profunda de las personas. El análisis... Cristina. Discúlpame que te interrumpa, Antonio, pero viene a cuento, porque cuando yo leí la parte del libro donde se habla de que el lenguaje jurídico juzga, justamente en tantos años de docencia frente a la escritura, donde uno trabaja muchísimo el tema del juicio de valor, como que el escritor de literatura o el escritor puede escribir sobre cualquier tema donde hay un límite que es la apología, pero hay una ética de escritura que se debe respetar, pero uno puede tomar la piel del peor asesino, del peor... Y no hay donde hay juicio de valor dentro del texto, el texto se cae.
O sea, el que juzga es el que lee y en algún punto tiene la libertad de encontrar lo que quiere siempre y cuando el texto comporte y lleve una ética determinada. Mi pregunta es, ¿cómo con esa libertad que tiene la literatura, cómo vos hablaste también de que el derecho nos llevaba de la mano a la libertad gracias a los derechos humanos, pero también advertiste que ya venimos paridos con derechos humanos muy desparejos. Entonces, esta paradoja que planteaste tan profundamente, ¿cómo la zanjás para llevar esperanza en el lenguaje jurídico cuando la libertad absoluta sí existe dentro de la buena literatura? Y digo buena literatura porque hay mucho panfleto publicado que de literatura no tiene nada, pero cuando uno va, por ejemplo, a un Kafka, puede juzgar un montón de cosas cuando lee, pero dentro del texto no hay ni el menor juicio de valor. Es lo que expone el texto en sí mismo como ética. No sé si se entiende la pregunta. Sí. Yo aclaré la necesaria defensa de los derechos humanos, pero lo involucro a todo el derecho, no solamente en el discurso de un texto que hable sobre derechos humanos o de una ley que refrende los derechos humanos. Los derechos humanos necesitan ser aplicados, necesitan salir del texto, porque al salir del texto es donde funciona la realidad. Y en ese aspecto, lo que quiero transmitir también es que no pasen a ficcionar una situación que no existe. En nuestro país sabemos que hay una profunda defensa por los derechos humanos, pero no todo el mundo tiene la misma concepción de derechos humanos en orden a lo que significan, y eso es una falencia que se tiene desde distintos lugares. No para que todos piensen igual, nada menos que eso quiero decir en la uniformidad del pensamiento, pero cuando hablamos del derecho a la salud, esto tiene que ser involucrada a la sociedad en el derecho a la salud, hacerla corresponsable a la sociedad en el derecho a la salud. Lo que sucede es que esa sociedad es una sociedad en lucha, es una sociedad con intereses contrapuestos, es una sociedad donde hay fenómenos ideológicos que nos están demostrando día a día hasta qué punto se llega, donde se instala, entre otras cosas, y nada más y nada menos que el odio. Por lo tanto, creo que la función de quien esté en la docencia, de quien esté en una actividad, es la de llevar a la práctica lo que los derechos humanos invocan. Desde ese lugar, yo creo que toman cuerpo. A pesar de la dureza de las penas que se aplican, es necesario respetar la estructura de cómo se llegó a esa pena, a través de un juicio justo y no a través del oscurantismo, como ha ocurrido en largos periodos de la humanidad, donde, por supuesto, el sujeto era un objeto de la ley y terminaba quemado en alguna hoguera. En eso hemos crecido, pero hay que defenderlos día a día, porque conquistar un derecho no significa ningún regalo que nadie nos dé, que nadie ha brindado a la sociedad. Las 8 horas laborales es una conquista de los trabajadores y ha corrido mucha sangre bajo el puente. Y los derechos, cualquiera sea de los que hemos conquistado, y la democracia que hemos conquistado, guardan en sí luchas. La historia de la humanidad es una lucha entre el poder y la libertad, y en ese lugar es donde el derecho ocupa un espacio también. Pero hay que defenderlo permanentemente, permanentemente. No sé si te parece, Cristina, más o menos la idea. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cómo congenias lo falible que es en cuanto a lo que sucede con los derechos humanos y con el derecho jurídico y lo verdadero como construcción ficcional de la literatura? Ese sería el final de la pregunta. Quiero meterte de cabeza del lado de la literatura y no tanto del derecho. Claro. Es que tampoco considero que la literatura sea totalmente ficcional. Así como el derecho es ficcional y es real, la literatura es ficcional y es real.
En ese sentido, si uno lleva una historia al texto, Los Miserables, y te hablan del robo de un pan y del castigo de ese pan, y se pretende, y en el libro está, enjuiciar a un sujeto en esas condiciones, pero también pregunta el autor qué pena va a tener el fiscal. Ahí es donde la literatura toma visos de realidad, profundos visos de realidad. Esa relación entre ficción y realidad yo creo que están también entrecruzadas, y desde ese lugar me parece interesante lo que vos planteás en cuanto a de qué manera la literatura puede denunciar al derecho. Vos fíjate que respecto a la responsabilidad de las personas, una persona es responsable de sus actos, hay varias posturas en el ámbito siempre de donde yo navego, que es el derecho penal. Hay quienes dicen que la persona es responsable porque tiene libre albedrío, puede elegir entre el bien y el mal, y elige el mal y por lo tanto se hace responsable. Hay quienes sostienen que las personas son responsables porque están determinadas por la sociedad a hacerlo. Es el determinismo positivista. Y hay posturas, terceras posturas, que entienden que toda la sociedad es responsable de lo que sucede. Toda la sociedad es responsable, y el fiscal que acusa también es responsable, y el juez que juzga también es responsable, y el educando que educa es responsable. Todos somos responsables de lo que nos pasa como sociedad, y ahí es donde esta teoría de la responsabilidad nos lleva al lugar del otro y a respetar el lugar del otro que ha fracasado en esa sociedad por motivos particularmente especiales, por las desigualdades, por la exclusión o por de lo que se trate. Por lo tanto, si nosotros en Los Miserables encontramos un párrafo donde se dice, y el señor fiscal, ¿cuándo responde? Víctor Hugo nos está diciendo, la sociedad también debe responder por lo que nos pasa. Y ahí entra la literatura con su viso de realidad. Para seguir con el tema, según decía Fernanda, hay un lugar donde mi práctica se consolidaba, que era en las clases de Derecho Penal. Iba a la clase de Derecho Penal con un código, un texto legal, pero iba además con varios libros de poemas, varios cuentos. Era una clase donde se iniciaba con la lectura de un poema para disparar en la discusión del tema del día. Ese fue un ejercicio que alguna vez me hizo acordar, y lo dije en clase, me hizo acordar cómo mi mamá, cuando no había o no se sabía que iba a cocinar, tomaba 2 o 3 cosas de la alacena y hacía una comida exquisita. Bueno, yo no soy cocinero, pero trataba de salir de mi propia biblioteca con algunos textos rápidos para ir viéndolos y llevarlos a clase. Esa experiencia para mí fue maravillosa, maravillosa. En el libro yo lo que aclaro es que no solamente hablo de la relación entre la lengua y la literatura y el derecho penal, sino que me involucro en otras ramas del derecho, pero no con el ánimo de colocar a mis colegas en esa obligación, simplemente decirles que para mí fue una experiencia extraordinaria y si quieren la pueden adoptar. Por eso en el libro hay un capítulo dedicado a este tema. Si ustedes me permiten y los tiempos no nos traicionan, yo les voy a leer un ejemplo de cómo se trabaja eso para que veamos cómo es la intromisión de la literatura en el derecho. Hay un texto que yo siempre utilicé que me pareció interesante traerlo y lo marqué, pero uno encuentra la dificultad para descubrirlo. En el año 2006, yo entraba a la facultad, no me acuerdo de qué día, y un alumno me regala un poemario de Bertolt Brecht. Ese fue un día maravilloso para mí. No me regaló la Constitución Nacional, me regaló Brecht. Y eso me llenó de alegría. También me hubiera alegrado por la Constitución, pero yo
preferí ese regalo de Brecht. En la contratapa del libro que él me regaló, yo escribí algo así: este libro fue pensado por muchos otros, el último un tiempo antes del regalo. Hoy es el símbolo de recuerdos y esperanza, y me dice que no todo está perdido. Brecht escribió un verso muy largo, que yo resumí, y lo llevo a la clase, que dice: Marie Farrar, nacida en abril, muerta en prisión en Meissen, madre soltera, sentenciada, quiere mostrarle los sufrimientos de todas las criaturas. Ustedes que dan luz en limpias camas de maternidad y llaman benditos a sus vientres preñados, por favor, no condenen a los débiles perdidos, pues sus pecados fueron duros y su dolor fue muy grande. Por eso les ruego, se abstengan de condenar, pues toda criatura necesita ayuda de todas las demás. Esto fue un verso también utilizado por la defensa de Romina Tejerina, caso que se conoce como extraordinariamente, tristemente famoso, donde se la condena en principio por infanticidio, y Bertolt Brecht lo denuncia de una manera extraordinaria en el poema de Marie Ferrer. Claro, si tenemos que hablar de la problemática del aborto, del derecho al aborto, de la posibilidad de que la mujer maneje el cuerpo, y yo lo llevo a derecho penal, donde se castigaba el aborto, y leo el texto de Bertolt Brecht y arranco con el cuestionamiento del aborto, la clase toma un color de llanto, un color de dolor, un color de nacimiento, un color de sufrimiento, un color de clandestinidad, y eso pinta la clase de alguna manera, para decirlo de alguna manera, y eso genera una expectativa y un discurso de ida y vuelta con el alumno, del cual uno también termina aprendiendo. Este es más o menos el fenómeno que yo iba llevando a clases. Hay más, y lo dejo para lecturas futuras. En el libro, y ya vamos a ir terminando, porque quiero escuchar si alguno quiere plantear, en el libro también incluí una disertación que me tocó dar sobre el secreto profesional. Y en esa disertación sobre el secreto profesional yo introduje a los redonditos de ricota, e introduje versos muy particulares. ¿Por qué fue al libro? Porque creo que esta forma de intervenir, de interpelar al derecho desde la literatura, no solamente es en el lugar de la docencia, sino que puede serlo en todos los lugares, en la charla, en un escrito, y hoy sobre todo en los juicios orales. Hoy en el juicio oral, introducir un texto literario previo a lo que se va a desarrollar desde la técnica del derecho, que no hay que olvidar, es muy enriquecedor. Hay una anécdota de un tiempo atrás, donde nosotros estábamos planteando una apelación a una defendida que solamente le quedaban 3 días para recuperar la libertad, pero la Cámara de Apelaciones podía resolver que esa libertad fuera antes. Y cuando yo hablé con el miembro de la Cámara, le dije que un día era un siglo, 3 días son 3 siglos. El camarista tomó el guante, y cuando resolvió la situación, me dijo, al mejor estilo de Alberto Cortés, ni poco ni demasiado. Entonces resolvió la situación, le dio la libertad esos 3 días, que eran 3 siglos, a esa persona, y fijó una fianza, ni poco ni demasiado. Y me refiero que fue esta manera de expresarnos, esta manera de expresarme, una cierta ironía que juega mucho y que sirve para el discurso, que sirve muchísimo para el discurso. Hay un capítulo que se dedica a abogados rosarinos
que han escrito y que escriben, y cómo escriben. Eso también nos emparenta al derecho con la literatura, y hay pequeños párrafos de poemas que han escrito nuestros colegas. Y finalmente el libro tiene otro capítulo de famosos escritores que han sido abogados, que han predominado en el mundo y en el universo literario más por su escritura que por su profesión. Kafka es uno de ellos, y hay otros. Y también hay un párrafo pequeño dedicado a cada uno de ellos. Este es, en síntesis, el objetivo del libro. El objetivo es abrirle las puertas al derecho, desetiquetarlo, introducir fuera del almidón de las leyes un poco de blancura, de guardapolvos trabajados y llenos de tierra. El objetivo es recuperar a la literatura, recuperar a la poesía, cuestionar al derecho, decirle que es mentiroso en algunos casos, reivindicarlo en otros, decir a la poesía que esa ficción es maravillosa y que nos permite meternos en el mundo jurídico, romper con la tecnocracia, con el memorismo en la universidad. A todo eso apunta este trabajo. Es un trabajo inicial, es un trabajo que seguramente puede llevarnos a formar un taller. La veo que está Fabiana. Hola, Fabiana. Fabiana Hatt es la colaboradora, a llegar a hacerle un taller más adelante, y por qué no, y sin ninguna pretensión personal, incorporarlo como una cátedra dentro de la universidad, incorporarlo, y no solamente en la Facultad de Derecho, sino en otros lugares también, incorporar a literatura. Cierro con algo que no puedo dejar pasar por alto. Si ustedes me permiten, tengo algo para leerles. Este es un poema que dice: hay niños como águilas que inventan las garras del tiempo y tienen las manos como florcitas austeras. No confiaba, madrecita, en mis versos de manantial de agua inesperada. Desdecía en el crepúsculo del hombre que sueña y no da de beber, para ser también madrecita tuya y de todos los cielos de extramuros. Pero un aire mundano entorpece este incesante letargo, y la palabra es el aleteo de un colibrí. Yo trato, madrecita, de contar cuántas veces se mueven las alas en un solo minuto. Cansa ese estarse así, si parece una estatua del arco iris que liba su mismísimo cuerpito. Yo soy lo que hice, lo que hago ahora, dentro de los siglos que no vienen. No hay división divina, diva, madrecita, tu ternura de horas que consumen el futuro. Nací para hacerte madre, no me dejes morir como el agua que huye río abajo, eterna entre las piedras del sol. No te quemes con este destierro a tiempo, no destejas la mortaja que hicieron mis manos. Cuando labraba la huerta de los hijos, en las monedas que guarda la tierra está la palabra, y nunca dirá que soy, cómo llegué al mundo, cómo me fui. Este poema es de Cristina Domenech, a quien le agradezco infinitamente haberme abierto esta posibilidad. Agradezco al derecho haberme introducido en lo maravilloso de la literatura. Y agradezco a la literatura haberme apartado de los gélidos mandatos del derecho. Muchísimas gracias a todos y los invito a debatir el tema. Estamos aquí para eso. Gracias. Gracias, Antonio, por tu lectura. Ahí veo, bueno, lo va a manejar nuestra compañera. Lizy Rodena, ¿querés preguntarme algo? Pero espero que... ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Interesantísimo el tema. ¿Cómo se vive esta tensión que ustedes están, tanto Cristina como vos, han descrito con tanta claridad, esta tensión que hay entre la literatura y el derecho en el mundo jurídico, con los colegas, con los que no piensan como ustedes?
¿Cómo se vive? Sí. Y como un desafío en alguna medida, porque eso es lo que nos llevó, lo que me lleva o me llevó, nos llevó a trabajar el tema y a tratar de romper ese rechazo, si se quiere. Aceptar que hay muchos que se amparan y hablan desde el derecho aún en lo cotidiano. Yo les digo, hablemos desde la vida en lo cotidiano. Los términos jurídicos los introducen en una cena, los introducen con sus hijos, los introducen con sus familiares. Están invadidos, están contaminados de derecho. Y la vida es un código, es mucho más que un código, es mucho más que un código lleno de cuestiones frías y frívolas algunas. Por lo tanto, cada cual que tome lo que le parece, pero ya te digo, hay mucha gente que adhiere a la cuestión, sobre todo cuando se les habla y se les comenta desde cuál es el objetivo, y en ese sentido sí hay aceptación. Hay aceptación. Porque también me hace acordar mucho, yo que estudié historia, hay también como una controversia entre el relato histórico y la ficción, digamos. ¿Dónde termina la interpretación rígida del documento y qué es lo que uno puede aportar, ¿no? Y muy buenas novelas históricas que son totalmente defenestradas por los seres de la academia. Y digamos, te pones a pensar que, por ejemplo, también qué sé yo, hay textos literarios para estudiar la historia del Antiguo Oriente y nadie lo discute, ¿no? Veo digamos, una polémica parecida en esto que vos estás planteando entre la literatura y el derecho, también en el campo histórico lo veo, esa tensión, sí. Quería responderte, Lisi. Sí. También yo tengo mi postura frente a la historia, y tampoco es demasiado original, que también la historia siempre está recortada, es imposible abarcarla como una totalidad. Entonces el famoso dicho, hasta cantado por Lito Nebbia, y que todos adscribimos, es que la historia Sí. la cuentan los que ganan. ¿Qué pasa con la otra historia? Si la cuentan los que ganan, es que hay otra historia, digamos, lo tomo a Lito, que bueno, que es preciosa esa canción, pero también pensando el derecho, yo que lo abordo estrictamente al revés que Antonio, yo tuve muchísimos años, creé un taller de poesía, porque no era de literatura, sino de poesía en la cárcel, como el lenguaje como arma, como el derecho usa el lenguaje como arma, yo también, y nosotros, porque yo sola no puedo hacer nada. Y yo lo que les prometía en el minuto cero de los encuentros, era una cárcel de máxima seguridad y de hombres, lleno de analfabetos en el año 2009 cuando yo ingresé, y cuando yo egresé, que era hace 2 años, 2000, qué sé yo, 18 creo que me fui, casi ya no había analfabetos, y los que habían alfabetizado eran prácticamente los presos con una coordinadora, pero que los que sabían hacer eran los presos, ¿no? Entonces, primero, reconocer el derecho al saber que tiene el otro, a la empatía que tiene el otro, y me parece que a veces el lenguaje jurídico se come eso, ¿no? Entonces yo empecé a darme cuenta que estar en un penal era un desastre, porque el derecho tenía un lugar de rey y de soberano, condenatorio, que no era para nada algo que acompañaba, y yo me di cuenta además que el poder en la cárcel se comía todo. Entonces, en los primeros textos que escribían los alumnos, aparte les cuento que yo la primera vez que caigo ahí, el primer poema que leí en mi vida, Antonio se va a reír, porque esto nunca lo hablamos, fue Unión Libre de Bretón. La cara de los presos yo no me la voy a olvidar nunca, diciendo, esta mujer está de la cabeza, es poco. Entonces, y yo misma estaba asustada de lo que estaba haciendo, porque me parecía un poco raro, ¿no? Raro el convencimiento de lo que yo estaba haciendo, pero fue extraordinario porque yo lo que terminé, el silencio de ese espacio, aparte imagínense que estaban los perros, estaba el que se va a mate, el que lo habían largado del buzón y estaba cocinándose en una nafe que había por ahí, olor a frito, en medio de todo ese clima era que teníamos un espacio ultra archi académico, porque había mucha teoría literaria que se fue metiendo
desde enseñando el concepto de artículo, sustantivo, sujeto, predicado, oxímoron, hipérbole, un montón de teoría literaria, registros de lenguaje, niveles de lenguaje, bueno, todo eso era una ensalada atroz. Y lo que yo aprendí, lo que me enseñaron ellos, que no voy a terminar nunca de agradecer todo lo que yo aprendí en esos casi 10 años, y sigo aprendiendo porque mantengo vínculo con ellos a nivel académico, es la fuerza del lenguaje para construir, y del lenguaje poético específicamente, para construir subjetividad, porque la metáfora lo que hace, desarma el poder. O sea, el poder de la palabra con la metáfora es infinito. Entonces, ahí es la necesidad de la literatura, ahí es la necesidad de que el derecho se nutra, porque entonces rompe la falacia y hay una posibilidad de verdad. La verdad está en la metáfora, que como la poesía no es lo que está escrito, sino lo que sale de adentro, lo que se exhibe, que no lo podemos nombrar, es lo inefable. Esa es la poesía. El otro es el poema, que bueno, que si alguien quiere va a sacar algo decente de ahí adentro y algo de verdadero, pero como la verdad es una construcción de lo que uno recoge de esa verdad que exhibe el poema, hay algo que no había pensado, pero que ahora se me impone, que es un texto muy, muy cortito de Carlos Escliar, que es un enorme pedagogo que tenemos en Argentina, y Carlos tiene un pequeño texto en donde él cuenta un pequeño cuento donde hay una mamá leyendo y una nena que se le acerca a la mamá y la acaricia, y la madre sigue concentrada en su libro, y la nena le pregunta: mamá, ¿qué estás haciendo? Y la mamá, como contestamos las madres cuando queremos seguir leyendo, le dice a la nena: estoy leyendo. Entonces la nena sigue acariciándola y le dice: mamá, ¿qué es leyendo? Entonces la mamá abre el libro y le muestra y le dice: mamá, ¿qué es leyendo? Y la mamá le muestra el libro y dice: leyendo es esto, ¿ves acá que hay unas letras, unas palabras? Bueno, aquí adentro hay historias y yo las voy encontrando. Leer es eso, es encontrar las historias que están adentro de esta hoja. Y entonces la nena pregunta: pero mamá, leyendo, ¿es en la parte blanca o negra de la página? Eso es maravilloso porque entonces el debate, ¿qué es leyendo? ¿No? ¿Cómo se lee? ¿Qué se lee? ¿Dónde está la verdad? Y lo inefable, ¿no? Y trabajar en una cárcel es desarmar el poder de lo que tanto habló Antonio sobre derechos humanos y sobre el otro y sobre la empatía. La verdad que cuando se habla del otro, que hoy está bastante de moda, el otro es el otro, ¿no? Y empatizar con el otro es escuchar, y el poder de la palabra cuando se escucha es infinito. Entonces yo en este momento quiero agradecerle a Antonio el libro, porque también el libro es una invitación a escuchar el otro lado del discurso, el otro lado de la palabra, el grado cero, qué sé yo, llamémoslo como sea, la parte de ficción y de poder que se come lo que pretende decir ese artículo y lo que se hace con eso, como se bastardea el discurso jurídico, el lenguaje jurídico, bueno, todo eso. Y no sé, me fui. Termino acá. Gracias, Cris. La verdad que lo que estás diciendo es para meditarlo y analizarlo. Y tenemos una pregunta para Antonio. Me gustaría pasar la pregunta para Antonio y después, si les parece, vemos de hacer un pequeño cierre de Cris y de Antonio para ir dando el final al evento, a esta charla, a esta presentación del libro, Antonio. Antonio, te preguntan, ¿debe el juez diferenciar entre el derecho como conjunto de leyes rígidas y la percepción literaria, no precisamente el literal, al momento de administrar justicia? Y en alguna medida somos prisioneros de la ley, o sea, uno no puede eludir el texto legal porque el derecho es coacción. Al ser coacción es castigo en algún aspecto considerado. Se pueden decir cosas en una decisión acompañando el espacio de libertad. No es fácil decir cosas acompañando la sanción. Y
no es fácil eludir la sanción. No es fácil eludir la sanción. No se puede, no tiene facultades de perdón en general la justicia penal. Y por lo tanto duele a veces aplicar la pena, pero inexorablemente no hay escape. A veces lo que hemos pedido es que después la legislatura resuelva la situación de esa persona en otros términos, pero es complicado, es muy cerrado el tema, es muy complicado eludirla. Sí poder decirlo desde afuera y hacer los tajos desde afuera, desde la literatura, poder plantear la expectativa de otro derecho, donde se visibilicen otras cosas, se visibilicen al sujeto en toda su integridad, no en un acontecimiento que tiene un principio de un día y termina el otro, si se quiere. Y desnudar también la falencia de clase de la justicia, eso es uno de los objetivos. No siempre se juzga igual de la misma manera. No es el mismo tratamiento, el de un negro de mierda que de un pibe rugby. Entonces, esa clase social que goza de cierta impunidad también debe ser sometida a la justicia. Y para eso hay que replantearse una democracia un poco más plena. Y para eso, por supuesto, adscribo al juicio por jurados. Y adscribo a que si estamos capacitados para votar a los 18, ¿por qué no estamos capacitados para decidir en un conflicto social donde vamos a encontrar al que toma el café con leche con el vecino y al que se pone una corbata y va al tribunal y se encierra en una cámara de apelaciones con aire acondicionado? Entonces, bueno, lleno algunas metáforas así irónicas, pero me parece que es una forma de nivelar la cuestión. Es una forma de nivelar la cuestión. El espíritu sería criticar desde adentro y desde afuera. Desde adentro se puede. No sé si en un fallo. Sí se puede cuestionar el contenido de un fallo de otro. Eso desde ya lo hemos hecho. Criticarlo, cuestionarlo y llevar una idea diferente. Eso se puede. Y después, bueno, lo demás todo tiene que ver con la mochila ideológica que cada uno tiene. Hay jueces que ante una situación de condena o absolución inclinan la mochila para la condena y tienen un discurso para la condena. Y hay otros que ideológicamente apuntan a un espacio de libertad y de interpretación del sujeto y absuelven. Y no estamos hablando de otro de los temas, que es de la de los jueces blandos o los jueces duros, o los jueces garantistas o no garantistas. Esa es una dicotomía que también se impone con mucha picardía. Si un juez no es garantista, no puede ser juez. O sea, no hay jueces no garantistas o garantistas. El que no es garantista no puede ser juez. Parece ridículo hablar de todas estas cosas, pero tenemos Comodoros Pi que nos hacen que la tengamos que decir. Nos abochornan a veces cuestiones jurídicas de impunidad o de estamos a la espera, pero para eso hay que trabajar mucho. Consejo de la Magistratura y el ciudadano. El ciudadano tiene que reclamar y la docencia tiene que formar ciudadanos que reclamen. Esta es un poco la cuestión. Gracias, Antonio. Mientras que vas pensando tu minuto de cierre, le vamos a dar la palabra a Cristina para que también tenga su minuto de cierre. Así que el minuto de cierre de Cristina y después pasamos a tu cierre, Antonio. Bueno, yo nada más agradecer este espacio interesantísimo. El libro que te recomiendo porque abre como una nueva posibilidad de leer, de pensar. La ficcionalización de la palabra creo que ocurre en todos los ámbitos. Yo a partir de aquella jornada hice un trabajo sobre la ficción dentro de la filosofía, como que no existe un concepto filosófico que no sea también parte de una ficción, como que el lenguaje es una trampa que no nos deja salir nunca y entonces tenemos que estar siempre buscando la salida más blanca, más pura, y no dejarnos atrapar por todo lo que decía recién Antonio, que es las desigualdades que hacen que haya
que haya lenguaje más blando para unos y más duro para otros. Así que es un libro muy interesante y no sé cuántos docentes hay dentro de los que nos escuchan, pero la poesía, uno de mis primeros alumnos allá por el 2009, hoy es un investigador de la Universidad Nacional de San Martín, sociólogo, mejor promedio de la carrera, no en la cárcel, sino en toda la UNSAM, en su camada, que es Waldemar Cubillas, y él dice todavía hoy, después de tantos años de trabajo docente, cuánto le cuesta por su aspecto de negrito villero, cuánto le cuesta ser respetado como profesor y cuánto más le costó todo y le sigue costando todo por venir de la villa a la Carcova y por tener que ir a trabajar cuando sale del ámbito de la empatía de su grupo de investigación, se tiene que ganar un lugar extra como profesor por su aspecto, por su villeraje, digamos, ¿no? Y todo eso está el derecho detrás, todo el tiempo, el derecho humano, la xenofobia, bueno, el poder del poder, ¿no? Y eso es un desastre que como ciudadanos y como docentes creo que tenemos una obligación extra territorial, digamos. Así que ojalá que la poesía, y él decía que él cambió el revólver, los fierros, por las palabras. Y eso es extraordinario. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Ustedes. Antonio. Bueno, si me permitís, la voy a comprometer, que la veo a Fabiana, si la pueden habilitar a Fabiana Hatt para que cierre ella, porque también está en el libro y es el libro. Fabiana, te escuchamos. No sé si está. Sí, está Fabiana, no sé si me puedes habilitar el micrófono. ¿Ahí? Ahora sí. Sí, sí. Ahí te veo. Me parece que está con una conexión un poco mala. Hola, ¿me escuchan? ¿Me Sí. escuchan? Sí. Ah, bueno, porque yo estaba escuchando un poquito entrecortado. Bueno, sinceramente un placer. No se oye. No. Me encantó poder escucharla a Cristina, que tanto estoy escuchando con Antonio sobre su historia, sobre ella, y bueno, y sobre todo poder estar desde su lugar, que todo realmente me ha parecido muy, pero muy valioso. Bueno, Cristina, hola, sí, agradecer profundamente a Antonio. Hola. Hola, Se corta Hola. mucho, Fabiana, se corta mucho, no se te Se oye. corta mucho, sí, se corta mucho. Bueno, trato de hablarlo cortito. Antonio, creo En que un la libro conexión es muy y sobre estable. A algo ver. que me llega. Hola. Así que no quiero extenderlo mucho más después de Ay, qué pena. con nuestro aporte desde algún subjetivo, conectar lo que hasta el momento en alguna parte sabemos que está inconexo. Así que sirvan en nuestra vida a través del lenguaje. No, no se estaría escuchando. Ahora, sin Ahora querer, está Cecilia, muteada. a ver, Fabiana, no se está No, escuchando. cerró. Ya cerró. Antonio, haz el cierre Sí. vos porque Bueno, lamentablemente es muy bueno. inestable la Sí, conexión de yo, Fabiana. Hicimos claro. todo lo posible por intentar a No, ver si perfecto. se reconectaba. Perfecto.
seguir viviendo esta reunión seguramente va a ser lo que ocupe mi tarde-noche, con todo lo que implica haber estado en este lugar. Y esperar que podamos reunirnos en un lugar donde el mate sea compartido para dentro de muy poco tiempo, digamos, o cuando sea, y que la presencialidad vuelva a nuestras vidas, que la salud se mantenga. Bueno, eso es para cerrar nada más un futuro de la libertad de los cuerpos. Gracias por todo, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, especialmente a Cristina, que pudo ser el vínculo, a Antonio, por sus reflexiones. Estamos viviendo momentos difíciles como comunidad, pero encuentros como estos nos marcan de la importancia de seguirnos reuniendo, aún en virtualidad, de poder seguir juntos, intercambiando, y seguramente vamos a poder hacer otros encuentros más. Invito a que puedan volver a ver este encuentro en nuestro canal de YouTube, donde va a estar a la brevedad esta actividad para que pueda ser compartida por todos y por todas. Los saludo, les agradezco la presencia, que se hayan acercado a esta convocatoria de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y como siempre al equipo de gestión, al equipo de extensión universitaria, a Fabio, a Ariana y a todo el equipo que hace que estos eventos puedan llevarse adelante. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Quiero antes que cerremos, agradecerte a vos, Fernanda, porque cuando yo te comenté de la existencia de este libro, en un segundo me dijiste, quiero hacer un evento, quiero hacer esto, o sea que yo fui nada más que un medium, pero el motor de esto fuiste vos, indefectiblemente. Gracias, sí, gracias. No, es justo que lo diga. Te tiraste de cabeza arriba cuando te conté de qué se trataba, así que los agradecidos somos nosotros, que hayas abierto esta puerta con tanta generosidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos, a todas. Nos seguimos viendo. Hasta luego. Hasta luego.